a hablar hoy, o mejor dicho, el Señor nos va a hablar hoy de alguien muy importante. Va a hablarnos de Pablo, a presentarnos a Pablo. Y hoy vamos a ver quién era Pablo, alguien tan importante en nuestra vida cristiana. Y es para eso que el Señor ha escogido a nuestro hermano Roger de nuestra comunidad Divina Misericordia y que nos va a venir a hablar hoy sobre algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero también vamos a colocar a Roger como un canal para que sea el Señor quien nos va a hablar. Y vamos a invitar a nuestra hermana Juliet para que nos introduzca en esta oración para poder orar por nuestro hermano Roger. Buenas tardes, hermanos. Vamos a oír un momentito este pequeño canto que habla de la vida de San Pablo y que nos dice: para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Vamos a fijar nuestra meta y vamos a llegar a la meta con la fuerza del Espíritu Santo. Dice así. Ustedes se lo saben, así que lo cantan ahí en casa. Para mí la vida es Cristo, mi camino, mi destino. Para mí la vida es Cristo. Fijo los ojos en Jesús, olvidando lo que queda atrás. Me lanzo hacia la meta, pues para mí la vida es Cristo. Señor, desde el seno de mi madre me elegiste, apóstol de las gentes me quisiste ver. Gracias porque consideras que soy digno de tu confianza y amor, y tu mirada me alcanzó. Camino atrás más, pues escuché tu voz. Lo que tenía antes por ganancia, lo considero nada causa tuya. Lo tengo todo por basura al conocerte a ti, Dios de mi vida. Para mí la vida es Cristo, mi camino, mi destino. Para mí la vida es Cristo. Fijo los ojos en Jesús, olvidando lo que queda atrás. Me lanzo hacia la meta, pues para mí la vida es Cristo. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Señor, en esta tarde hermosa que nos regalas, te queremos pedir por la vida de nuestro hermano Roger. Bendice su vida, su familia, Noelia, Catalina, su madre, su padre. Bendícelos en este día. Que sea él la voz del profeta, que sea la voz que alegra el camino de la buena noticia. Ven, Espíritu Santo, sobre él en este momento. Sabemos de que él ha preparado su tema. Que sean tus palabras, que sea tu voz la que escuchemos, Señor. Abra nuestro corazón, abra nuestra mente y nuestro pensamiento, y sobre todo abre nuestro actuar, Señor, que al final de esta asamblea podamos hacer vida lo visto. Bendito sea por siempre, Señor Jesús. Bendícelo, Señor. Amén. Amén. Bueno, ya estamos listos, hermanos. Es un gusto para mí poder estar ante ustedes por estos medios. Realmente tengo como 3 días no estar durmiendo de la ansiedad que me da, porque para mí venirme a estar ante ustedes aquí es una gran alegría.
Y le doy gracias a Dios por este fin de semana, porque desde ayer a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y hoy desde las 8 de la mañana hasta las 4 he estado escuchando su palabra con el Nuevo Testamento, lo cual para mí es una alegría inimaginable. Pero pues a lo que venimos, hermanos. Vamos a estudiar a Pablo, vamos a tratar de sumergirnos en un océano muy bonito, es un océano vasto, más sin embargo, aunque la prédica dure 45 minutos, vamos a tratar de tocar puntos muy importantes. Empecemos pues que para estudiar a Pablo, hermanos, lo podemos hacer de dos maneras. Ya sea por los Hechos de los Apóstoles, que si bien sabemos los Hechos de los Apóstoles son el relato de 5 discípulos del Señor, ¿verdad? Que eran Felipe, Bernabé, Pablo, Pedro y Esteban. Pero ¿qué pasa? Este Hecho de los Apóstoles lo redacta Lucas, posiblemente entre 20 y 30 años después de la muerte. Tal vez a Lucas no le interesaba tanto mostrar quién era Pablo, más sin embargo, él quería mostrar su teología. Y es muy rica de lo que habla de Pablo, porque Lucas prácticamente de los 28 capítulos toma desde el capítulo 9 al 28, exceptuando el 10, 11 y 12, que ahí vemos ciertas cosas de Pedro. Y luego la otra manera de verlo es por medio de los escritos paulinos, o sea, el cuerpo paulino. El cuerpo paulino se consta de 13 cartas, las cuales todas tienen el mismo valor. Pero valga recordar que hay 3 etapas en las escrituras de Pablo. La que le conocemos como protopaulinas, que son las cartas escritas durante la vida de Pablo, entre el 51 y el 60, que tenemos Primera Tesalonicense, tenemos los 2 Corintios, tenemos Filipense, tenemos Filemón, tenemos los Filipenses, Gálatas y Romanos. Luego está la segunda, llámese segunda etapa de las escrituras de Pablo, que ya el autor ha muerto, pero como el legado de Pablo es tan grande, es inmenso. Al son de hoy todavía estamos viviendo el legado de Pablo. La comunidad que dejó Pablo instaurada escribe las siguientes cartas, que son Efesios, que son los Colosenses, que son la segunda de Tesalonicenses, y esas se escriben entre el 75 y el 90. Y la tercera carta que conocemos como Trito Paulina, correcto, que es la cartas, o mejor conocidas como cartas pastorales, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Recalco, todas son de la misma importancia, toditas, absolutamente todas, no hay ninguna que sea más que otras. Con esto, hermanos, mi intención ahorita es que conozcamos a Pablo desde sus biografías, desde sus escrituras, y para eso, hermano, confiaría que tú andes la palabra de Dios a mano, y si no, pues no te preocupes, yo te la voy a leer. Nos vamos a ir a la carta a los Corintios, en el capítulo 9, 1 Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Vamos a ver qué dice Pablo de él, cómo se considera él siendo discípulo de Cristo. Y dice así la Escritura: ¿no sabéis que en el estadio los corredores corren todos, pero solo uno recibe el premio? Corred pues de tal modo que lo alcancéis. Y todo el que entra en la liza se modera de todo, ellos para ganar una corona corruptible, y nosotros en cambio por una incorruptible. Yo por tanto corro así, no como al azar, así lucho, no como quien hiere al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios. Hermanos, acá Pablo se relata como un atleta que corre en una pista. Entonces empecemos a desmenuzar a Pablo. Pablo ocupa una pista. La pista de Pablo en ese tiempo era lo que se conocía como la tierra o el mundo, que era Europa y Asia, lo que se conocía como la cuenca del Mediterráneo. Aquí es la zona donde Pablo comienza su misión. Luego de tener la pista, Pablo tiene un punto de partida. Y el punto de partida de Pablo no es más que su conversión. Pablo, hay que recalcar algo muy importante. En sus escritos, en su cuerpo paulino, nunca Pablo lo llama conversión. Pablo lo llama vocación.
Solo Lucas, en los 3 relatos de Hechos de los Apóstoles que tenemos, que son en el 9, en el 22 y en el 26, él lo llama conversión. Mientras que Pablo en Gálatas 1, 15, 16, en 1 de Corintios 15, del 8 al 9, en Filipenses del 3, del 7 al 10, en 1 Timoteo 1, 12, 17, lo conoce como vocación, porque para Pablo no es una conversión, para Pablo es una vocación. Teniendo ya el punto de partida, teniendo la meta, teniendo la pista, teniendo el punto de partida, podemos ir a la meta. Y Pablo nos lo describe en esta parte de aquí. Pablo nos lo dice en el verso 25, en la parte B del 20-25. Ellos corren para ganar una corona corruptible. Y nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. La meta de Pablo es la vida eterna. La meta de Pablo aquí en Corintios considera la vida eterna. Para poder llegar a la vida eterna es la puerta, la muerte es la puerta para llegar a la vida eterna. Mas, sin embargo, veremos, así brevemente, en Romanos, porque veremos lastimosamente, se ocuparía 1 o 2 prédicas más para poder desmenuzar los escritos paulinos, pero veremos cómo la concepción de Pablo de Primera de Corintios cambia completamente a lo que veremos en Romanos. O sea, en Romanos hay una teología muy similar a la de Juan el Bautista, que la vida eterna es el eterno desbordándose en nuestros corazones. Pero ya iremos por esa parte. Luego que tenemos la pista, les dije que la meta era esa, pero también hay una meta, hay 2 metas muy importantes. Uno es parecerse más a Cristo en todo. Por eso podemos ver en sus cartas que dice, ya no vivo yo, el que vive es Cristo, soy Cristo, soy Cristo. La meta número 1 es la comunión con el Padre. Pablo entiende esa relación que hay entre Jesús y el Padre. Pablo la admira y él quiere llegar a decirle, él entiende desde que el Señor tocó su corazón, que es el Padre que se desborda a fondo en su corazón. Él le dice Abba, él le dice papito, él lo considera su Padre como lo hace Jesús. Y la segunda meta, hermanos, es aprender a Jesucristo a ser obediente al Padre. Por eso, en la carta a los Filipenses, lo que conocemos como el himno de los Filipenses, allá por el capítulo 2, en el verso 8, él dice, Jesucristo fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz por salvarnos. Y parafrasearé lo que sigue, y dice, todo nombre será sobreensalzado, y todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble su rodilla. O sea, vemos la admiración y vemos las ganas, y por eso Pablo se considera un esclavo también, se considera un esclavo en el aspecto de que él sigue órdenes del Padre. Por eso él dice, si vieron en la presentación, decía Pablo, el siervo del Señor, el siervo de Dios. Él se considera un esclavo, él le dice a Dios Padre, el tiempo que quiera, a la hora que usted quiera, yo soy para usted. Y eso, hermano, ya veremos más adelante por qué llega a ese punto. Teniendo todo esto en mente, esto que hemos hablado, ya definimos la parte de la carrera, ya tenemos la carrera armada, hermanos. Ahora vamos a ver las características del atleta, o sea, la materia prima del atleta. Y es que Pablo nos dice lo siguiente, si vemos en el versículo 27, castigo mi cuerpo y lo esclavizo. Nos dice Pablo que tiene una disciplina ardua. Pablo no soy yo que me meto a la corredora día por medio o ando jugando pelota cuando podía, de vez en cuando. No, Pablo es un nivel Cristiano Ronaldo, nivel Messi. O sea, él es una alimentación espectacular. O sea, una disciplina. ¿De qué consiste la alimentación de Pablo? Veamos 4 puntos muy importantes. Pablo es un arduo conocedor de la palabra de Dios. Recordemos que Pablo era de la línea judío, perteneciente al fariseísmo, por lo cual él conocía la palabra de Dios y se alimentaba todos los días de la palabra de Dios. La oración continua con el Señor, él oraba continuamente a tiempo y a destiempo. Lo que nos dicen nuestros coordinadores en grupo, oremos, porque es el alimento. Correcto, eso es. Ya vimos 2. La tercera, hermanos, sumamente importante, la fracción del pan. Veremos en Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 20, entre el 7 y el 12 más o menos, cuenta que Pablo estaba celebrando una Eucaristía, una fracción del pan. Y de repente era domingo, porque el día siguiente se iba. Fracciona el pan y empieza a meditar la palabra, a dar el sermón. Se llega hasta las 12 de la noche, cuenta ahí el relato de Hechos de los Apóstoles, y había un muchacho en la ventana que se llamaba Urtico.
Él estaba sentado en la ventana. Al estar sentado en la ventana, él se cae de un tercer piso. Al caerse de un tercer piso, Pablo baja, se lo agarra y dice, no se preocupen, el alma de él aquí está. Pablo al día siguiente se va de viaje y Urtico quedó vivo. Entonces, ya vimos de las cosas que se alimenta de Pablo, y lo más importante, hermanos, y esto es sumamente importante, porque no puede existir un cristiano sin esto, es la vida de comunidad. Y es por eso que la vida de comunidad, veremos más adelante, lo que le cuesta a Pablo es irse a sentar 10 años a Tarso, después de su conversión, porque Pablo no podía vivir en comunidad, solo problemas y problemas y problemas, y llega ya a Romanos, allá por el capítulo 1, en el verso 5, 7 más o menos, que él nos dice que es la respuesta a la comunidad ahora. O sea, la concepción de la comunidad para Pablo, después de que entendió la Santísima Trinidad, es esa, que él está dado para las comunidades, que él es la respuesta de Dios para las comunidades, y Pablo entiende muy bien algo. Decía Marco hace un rato que usted le dio clic al Zoom y todo esto, yo le voy a decir que eso, hermano, eso que usted hizo es porque en teología conocemos como el dinamismo de la gracia. El dinamismo de la gracia es el Señor que está tocando a su puerta, tocando. El Señor nunca se cansa de tocar su puerta. Y cuando usted le da el acceso, ese es el dinamismo de la gracia. Dirá San Agustín que el Dios que te creó sin tu permiso no te salvará sin él. Entonces, hermanos, en eso consiste la comunidad. Usted está acá porque le dio el sí al Señor, porque si no el Señor seguiría tocando y el Señor nunca se va a cansar en tocarle. Luego de esto, hermanos, Pablo nos muestra las reglas de su predicación. Y él nos dice, ojo lo que nos dice aquí, en el verso 27, en la sección B. No sea que habiendo predicado a los demás, yo mismo resulte descalificado. Creo que se les ha de venir a la mente aquel verso en el capítulo, 1 Corintios 9, en el 16b, que dice, ay de mí si no evangelizo. Hermanos, la traducción original es, ay de mí si no predico. Y no es que solo el ministerio de prédica, los que estamos acá, tenemos la facultad. No, hermanos. Predicar, si yo desmembro o si yo separo predicar en su raíz etimológica, es antes, y dicar significa encarnar, antes de hablar encarnar. Entonces, predicar es eso, antes de hablar encarnar. Usted predica, hermano, en su trabajo, en su casa, con su familia, allá afuera con los que están más necesitados. Usted predica, usted, hermano, ay de mí, dice San Pablo, si no predico. Usted predica con acción, usted predica en su comunidad. Hermano, esto es un punto muy, muy importante y a eso se refiere Pablo. Estamos llamados a predicar a tiempo y a destiempo. Con esto, hermanos, ya sentamos todos los objetivos y vamos a ver, ya sentamos toda la parte de la carrera. Ahora vamos a ver los objetivos del atleta. ¿Cuál es el objetivo? Y fue lo que les dije, lo que les digo acá, que él se compara diciendo que los demás atletas corren por una, perdón, me equivoqué, y todos los que entran en la lisa se moderan, o sea, todos los que entran a la carrera se moderan. Yo, por tanto, corro así, no como al azar, así lucho, no como quien hiere al aire. Pablo sabe que cada golpe que él dé es en bienestar. Él nunca, y él dice, en otras traducciones dirá que el golpeador tira al aire, y este dice que hiere el aire. Pablo, cada uno de sus golpes, hermanos, tiene un objetivo. Es por eso que Pablo, aún lo vemos, Pablo lucha porque este evangelio llegue a todos los lugares. Por eso allá en los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 19, él dice que sufre dolores de parto, se compara con una madre sufriendo dolores de parto para que el evangelio nos forme a nosotros, porque para Pablo primero se forma el ser. Ya veremos la última parte, cómo es que el ser humano debe de cambiar. Y eso, por eso Pablo se hace consciente de eso. Y la otra parte que me pareció a mí brutal, porque Pablo, estando en prisión, en Filipenses 1, nos cuenta que él está alegre, porque en el palacio donde está la prisión, ya escuchan la palabra de Cristo. Y lo que más me encantó es que dice que él, estando en prisión, allá afuera hay un montón de gente que está
evangelizando. Unos, dice él, porque me tienen compasión a mí y andan haciendo mi trabajo, pero otros, oigan bien esto, otros están evangelizando porque le tienen envidia y lo que dicen es, mira el que predica a Cristo Jesús que resucitó, que no sé qué, que ya está en la cárcel. Entonces dice, de alguna u otra manera yo estoy predicando. Dios mío, digo yo, ojalá pudiéramos llegar a tener esa magnitud del Espíritu Santo en nosotros. Y como último, hermanos, el objetivo de su misión, Pablo, allá por Romanos, en el capítulo 15, el verso 24, nos cuenta que él ya cumplió todas sus misiones donde está instaurado y que ahorita su última misión es ir a España. Como Pablo, había las comunidades que él fundaba y la manera para mantenerlas activas era que las comunidades se apoyaran entre sí, especies de colecta y otro tipo de cosas ahí. Entonces, acá en el verso 24 él les dice que él espera que la comunidad de Roma, ojo, la comunidad de Roma no la fundó Pablo, pero que él espera que lo puedan acompañar a España. Y el acompañamiento es darle víveres y darle personal para poder llegar a España. No hay una tan sola fuente que diga que Pablo llegó a España. Estaría mintiendo yo si digo que Pablo llegó a España. No hay una. Claro, habrán teólogos, habrán sacerdotes españoles que van a decir que sí. Y van a aparecer iconografías, pero fuente confiable no hay ninguna. Ahora, hermanos, como les dije, vamos a ver la materia prima de Pablo. Y para eso te leeré la carta a los Filipenses, que es la otra que tenía lista para el momento. Nos dice la carta a los Filipenses para entender más quién era Pablo. Ahorita descubrimos, como que dice, el entorno físico de Pablo, dónde se movía y todo esto, pero veamos quién era Pablo. Descubramos quién era Pablo por sus escritos. En Filipenses, en el capítulo 3, en el verso del 5 al 6, nos dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, e irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, hermanos, aquí Pablo, palabra de Dios, nos muestra siete virtudes de él, 7 características de él. Empecemos por la primera: circuncidado el 8º día. Aquí Pablo te está diciendo, hermano, que él es un judío de cepa. Él es descendiente de la línea de Abraham. Y él, su marca, aunque suene feo, es la circuncisión. Luego, la siguiente que nos dice es del linaje de Israel. Él se remonta en toda su historia para decir: yo tengo genealogía. Yo no soy un maldito, porque recordemos que el que no tenía genealogía en aquel tiempo era un maldito. Les voy a dar un ejemplo: Moisés. Nos vamos desde esa línea. Él hace una genealogía que viene del padre. Luego dice de la tribu de Benjamín. Ser de la tribu de Benjamín es que viene desde esa línea, y ahí veremos por qué su nombre, porque recordemos que Pablo se llama Saúl, en griego Saulo. Ya veremos más adelante esa parte, pero él saca toda la genealogía. Luego dice hebreo de hebreos, o sea, hebreo, hijo de hebreo, dirán otras traducciones. Con esto, las 3 de arriba están completas, son verdaderas, como quien diría. En cuanto a la ley fariseo, aquí nos dice que él pertenece a la religión, al judaísmo, pero el judaísmo, como en el tiempo nuestro ahorita, la Iglesia Católica tenía sus corrientes. Nosotros, por ejemplo, somos Renovación Carismática, hay otra gente que es neocatecúmeno. Entonces, fariseo era una corriente del judaísmo. Ahora ya no es tan variado. Según leía, el judaísmo ya prácticamente ya está abarcado por todo el fariseísmo, porque el fariseísmo sigue, hermanos. Y no crean que es como uno cree, ya vamos a ver esa parte también. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Aquí ya vimos y eso nos remonta allá al capítulo 7, si no me equivoco, cuando tenemos el martirio de Esteban. Una cosa que quiero dejar muy importante, quiero dejar presente, que no se nos olvide: nunca jamás digamos que Pablo es asesino. Pablo no es un asesino, no fue asesino. Pablo lo que era un celoso de la ley. El fariseísta lo que hacía era andar buscando a la gente que decía: yo creo en Cristo Jesús, que ha resucitado. Por ejemplo, si yo era uno de ellos, a mí me agarraba y me decía: ajá, contame tu fe. Yo le decía: no, yo creo en Jesús. ¡Pah! Cachetada. Venía otra vez
y me volvía a preguntar lo mismo, y le volvía a decir lo mismo, ¡boom!, cachetada. Y venía otra tercera vez y volvía a hacer lo mismo, ¡paz!, me volvía a cachetear. ¿Y qué hacía después si yo no cambiaba? Me pasaba con los jefes de él. Allá decidían si me apedraban o no. Pero Pablo nunca. Es más, podemos leer ese pasaje de Esteban y verán que Pablo observaba. Pablo no asesinaba, Pablo observaba. Entonces, si alguna vez en tu mente se te ocurrió que era asesino, no es asesino. Luego de ese, dice, importantísima esta palabra, irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Irreprensible en cuanto a la justicia de la ley es intachable. Este brother, si le hacían el examen de los 10 mandamientos, sacaba 100. Si le hacían el examen de los 613 preceptos, sacaba 100. Entonces surge una pregunta muy importante acá. Hombre, si este man en aquel tiempo era así tan recto, tan intachable, llámese santo, porque el judaísmo lo que ofrecía era la santidad, ¿de qué lo cambió Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo en él? ¿O qué pasó, pues? Entonces, para eso nos vamos a meter un poco más en la vida de Pablo. Disculpen que vamos poco a poco, pero ahí vamos. Ahorita vamos a ver puntos muy importantes. Primero, ¿cuál era el nombre de Pablo? Pablo, como les dije anteriormente, tenía 2 nombres, Saúl y Pablo. Y eso no lo invento yo, porque hay mucha gente que dice, se llamaba Saúl, pero con la conversión Jesús le cambió el nombre a Pablo. Y no, mi hermano. Hechos 13:9 nos dice, Saulo, también llamado Pablo. En las cartas solo aparece Pablo porque las cartas están dirigidas a la comunidad grecorromana, o sea, a los griegos. Y él se llama Saúl porque, como les dije anteriormente, viene del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y si se recordarán ustedes, aquel rey que gobernó las tribus antes del rey David era el rey Saúl. Entonces él toma el nombre del rey Saúl, los papás, y se lo colocan a él. Pablo, el nombre de Pablo, para que aprendamos algo también, Pablo en latín significa el bajito. Y si se recuerdan y habrán visto la imagen que enviamos para la invitación, aparece Pablo con una espada. Eso se llama iconografía. En los santos es muy común. Pero ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas paulinas podemos ver cómo era Pablo, no hay un rasgo. Pero si nosotros buscamos un poco más, encontraremos un apócrifo. Un apócrifo, el apócrifo de Pablo y Tecla. Tecla era su hija amada, la llama Pablo, porque encarnó mucho la palabra con él. Pero hay cosas que no concuerdan, no son reales con pero hay otras que sí. Pero se ve que Tecla estuvo muy influenciada por el significado de Pablo en latín, porque ella lo menciona, el apócrifo lo menciona como que es bajito, pelón, de mentón pronunciado, nariz aguileña, hombros resaltados, relativamente un jorobado de Notre Dame, diría yo. Pero si vemos la iconografía, hay muchos rasgos de estos. Pero lo que te quiero comentar es que vemos la espada en la foto y cualquiera diría, es que Pablo andaba con la espada y andaba por aquí. No. Pablo anda con la espada y en la iconografía aparece así porque los santos, los mártires, aparecen con el instrumento que fueron asesinados. Pablo fue decapitado con la espada, por eso Pablo tiene una espada. Si vemos, por decir algo, a San Lorenzo, lo encontraremos con una parrilla porque fue quemado vivo. Y así fluye la iconografía, más no tenemos nosotros cómo era Pablo. Ahora definamos fecha de nacimiento, porque a todo esto les he hablado de Pablo, pero no saben cuándo nació ni cuándo murió. Y todo se arma por medio de conjeturas. Allá por el 2008, el Papa Benedicto XVI, que es un tipo demasiadamente culto, muy estudiado, tuvo influencia de uno de sus asesores, de apellido Peña, y le dijo que en el 2008 proclamaran el año de Pablo celebrando los 2000 años de nacimiento. Más sin embargo, el Papa Benedicto dijo que era un aproximado. Lo que el Papa realmente quería, hermano, y yo lo encarno, lo vivo, lo siento, soy fiel testigo de eso, es que por medio de Pablo encontráramos el amor a las Escrituras. Y yo cuando miré esto dije yo, bendito, tú tenías que ser Papa, pues, o sea, la magnitud de entender eso y ver lo que yo decía, es correcto, o sea, esto es, pero vámonos un poquito más atrás.
sí conocen a San Jerónimo, ¿verdad? Pues San Jerónimo dijo, y como les digo, todo esto son pura conjetura, esto no es, no hay algo que diga así, todo es un aproximado de nuestros santos. Él dijo que, y yo creo que estaba relacionado con el evangelio, con los apócrifos de Tecla, porque él dijo que Pablo nació en el año 4 y que nació en un lugar que se llama Giscala, en las montañas de Jerusalén, en las montañas de Galilea. Si fuese, armemos la conjetura, si fuese así, Pablo nació en la tierra. Pero ¿qué pasa? En el 4, después de Cristo, hubo la gran revuelta de Galilea, que era problemas de socioculturales, de política, de religión, entonces había mucha violencia. Si armamos esta conjetura, podemos ver que posiblemente los papás de Pablo, cuando era recién nacido de pecho, emigraron. Y si es judío uno, pues si sos judío no se va a ir a un lugar que no fuera parte de su tierra. Entonces ellos buscaban diásporas. Las diásporas son lugares donde los judíos no estaban en Jerusalén, pero tenían comunidades cercanas. Entonces había un grupo de comunidades judíos, entonces podían ir ahí. Posiblemente hubieron 3 lugares a los que Pablo se pudo haber ido con sus papás. Uno era Alejandría, otro era Damasco y otro era Tarso. Se cree que los historiadores dicen que se fue a a Tarso, porque Tarso era el punto de colindancia entre el occidente y el oriente. Aparte de eso, es una ruta donde pasa el Imperio Romano. Y recordemos lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles. Allá cuando conoció a Aquila y Priscila en el 18, en el capítulo 18, allá por el verso 3, que dice que Pablo venía de Atenas de hacer el segundo gran discurso en el Arépago, y como no fue bien aceptado, se fue a Corintio, porque Corintio era una ciudad en la cual se daban mucho los juegos, lo que llamaríamos en este momento los juegos olímpicos. Entonces él en su búsqueda llega a un lugar y encuentra una champita, y ahí estaba Aquila y Priscila, y ellos también trabajaban el cuero, como sabemos. Y si remontamos un poco más atrás, al ser judío, sabemos que a los 3 años, si yo soy hijo de judío y cumplo 3 años, si soy varón me voy con mi papá a aprender mi oficio, y si soy mujer me voy con mi mamá a aprender mi oficio. Entonces, posiblemente Pablo aprendió el oficio del papá, lo más seguro. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, era una ruta, una ruta del imperio, una ruta comercial. Tarso es una ciudad que está a la orilla del mar, que tiene cordilleras, que tiene un valle muy fértil. Nos ponemos a pensar y decimos, es el lugar perfecto para alguien que trabaja esto. ¿Por qué? Porque aparte de que los soldados del Imperio Romano pasaban a cada rato, entonces imagínense, Pablo era talabartero, hacía carpas. Entonces, ¿quiénes son los que más ocupan cartas? Los del ejército. Los viajantes se ocupaban sandalias. Entonces, de repente, vemos que todo encaja, pero ya ese es otro estudio que se debe de hacer, pues. Luego, recordemos Tarso. Quisiera hablarles un poquito de Tarso. Tarso es una ciudad así como San Marcos de Colón, más o menos así. Mentiras. Tarso fue una ciudad que fue restaurada en el año 44 a.C. Julio César, el emperador, llegó, lo restauró. Fue una ciudad muy prominente, tenían cuarzo, tenían mármol por todos lados, calles de mármol. Había un astillero también, hermanos, es donde hacen barcos. Entonces, cuando Julio César muere por las manos de Brutus, se desencadena una persecución, y es para encontrar a los que mataron a Julio César. En eso, la herencia no fue bien aceptada, entonces se dividieron partes iguales con Octaviano y Marco Antonio, que eran sus 2 herederos. Entonces Octaviano agarra España y agarra Italia, y Marco Antonio agarra Israel hasta Grecia, que agarraba la parte de Damasco, pues. Entonces, en ese momento, cuando Marco Antonio toma su posesión y se va para Damasco, lo que él encuentra ya es a Cleopatra. ¿Sí se acuerdan de la reina Cleopatra, la de las culebritas, verdad? Ella, pues, aunque era una reina muy prominente en su región, una reina que según leí, la comunidad vivía muy bien, o sea, una espectacular reina, pues, lo que desearíamos en este momento en nuestro país. Pero, ¿qué pasa? Cuando Marco Antonio se encuentra con Cleopatra, se enamoran. Y Cleopatra tenía un mal
tenían un mal concepto de ella porque decían que ella mataba a los maridos para quedarse con las tierras. Entonces, allá del imperio les empiezan a contar, le empiezan a Octaviano y le empiezan a decir que tiene que ir a recuperar las tierras. Bueno, Marco Antonio muere, el fin de la historia. Esto lo pueden encontrar en la novela romántica de Shakespeare. Todo esto para decirles que sí, Damasco es más importante que San Marcos de Colón. Entonces, luego de eso, vámonos un poquito al contexto de la infancia de Pablo. Ya sabemos que nació en Tarso. En Tarso. Tarso, al ser una diáspora, y Pablo, al ser hijo de hebreo y de judío, Pablo aprende el hebreo. Pablo aprende el arameo, y sabemos que aprende arameo porque en un discurso ahí en Jerusalén, en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, cuando él hace el discurso hacia los de Israel, hacia los de Jerusalén, él les habla en arameo. Y aparte de eso, sabemos que aprende latín porque él tiene que salir a vender su producto. Y el griego, porque ya sabemos que escribió todas las cartas. Entonces Pablo, oigan bien cómo era Pablo. Ahí Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el 28, dice, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que ama a Dios. Y es que no me cabe la duda, hermano, porque ahorita cuando leía esto, yo decía, realmente Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando para su misión. Pablo hablaba 4 idiomas, hebreo, arameo, latín, y hablaba griego. Aparte de eso, conocía la retórica griega, o sea, sabía de filosofía. Vemos ese gran discurso que hacen en el Areópago, al Dios se me olvida, del invisible, del trono invisible que había allá, y habla una gran retórica espectacular, pues. Entonces, hermanos, yo creo, leyendo esto, yo siento que Pablo pudo quedarse en Tarso. Después de que les mencioné cómo era Tarso, él definitivamente, al ser judío, tiene que ir una vez en la vida a Jerusalén, a la tierra. Él pudo haberse quedado allá, tenía de repente su papá, pudo haber hecho bien las cosas, tener su empresita, pero no. Pablo era alguien insaciable. Pablo era una persona que no tenía límites, y Pablo decide emigrar a Jerusalén. Si te recuerdas, hicimos unas cápsulas en la renovación, en la parte la Divina Misericordia, sobre el Pentecostés, sobre el camino Pentecostés. Ahí hablábamos de segundas conversiones. ¿Por qué te digo esto? Porque posiblemente Pablo a los 20 años, él tiene su primera conversión. Porque en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, no todos iban a la iglesia, no todos iban al templo, no todos, muchos iban solo los domingos, y otros iban solo en celebraciones. Lo que diría el padre el padre Ovidio, muchos católicos sociales, muchos católicos que solo van los domingos. Entonces, de repente, él quería más, él quería beber de la fuente, él quería ir más allá, porque si uno va viendo a Pablo, realmente no se ve cómo este hombre se podía saciar. Entonces, él se va para Jerusalén. Allá en Jerusalén, allá en Hechos de los Apóstoles, en el 23 siempre, nos cuentan que Pablo tiene una hermana, porque después de haber hecho ese discurso en arameo, lo meten a prisión porque le iban a linchar y lo querían matar. El sobrino se da cuenta, escucha conversaciones de que quieren matar a Pablo, y él lo que hace es salir corriendo, tío, te quieren matar, me imagino yo, por la ventana. Y allá Pablo arma aquel revuelo grandísimo. Entonces lo sacan, lo llevan a Cesarea, y en Cesarea él viene y le dicen que antes, cuando él ya mire el lazo que lo van a azotar, él les dice, discúlpeme, yo soy romano y a mí nadie me puede tocar. Entonces, al hacer estas cosas, Pablo nos muestra que no iba por ir a ver a la hermana. Pablo era por buscar más la religión. Y es ahí, hermanos, donde él se conecta con el judaísmo. Pablo llega y quiere beber de la fuente. Y la fuente ya sabemos que era en Jerusalén. Entonces Pablo busca el mejor maestro que puede tener. Y allá vienen y le dicen, mira, allá está un tal Gilel, que es muy bueno, es un rabino prominente, ya está un poco anciano, pero te puede enseñar lo que querrás. Y viene, yo me imagino que Pablo debe haber preguntado, ¿y qué tan severo es? Y le han de haber dicho, mira, es buenísimo, pero posiblemente le es la curva al palo. Entonces dijo, negativo, yo quiero el mejor. Entonces le ofrecieron a Gamaliel.
Gamaliel, aparte de ser un prominente maestro, Gamaliel era parte de los fariseos. Entonces, como uno aprende del maestro, entonces él se hizo fariseo, pero porque recordemos que Pablo andaba buscando eso, que era la santidad, pero ¿qué le ofrecía el fariseísmo? El fariseísmo lo que le ofrece, hermano, es una estricta observación de la ley. Aparte de eso, o sea, iba a aprender todo lo que quería saber de Dios del Antiguo Testamento. Un movimiento dedicado a la santidad. Con eso Pablo ya me imagino yo que se le hacía agua a la boca. Y luego que era un movimiento de puros. Pero, ¿qué pasa? El fariseísmo es mal visto en nuestro tiempo porque Jesús demostró les puedo mencionar varias, pero les voy a mencionar dos cosas que eran tachables del fariseísmo. Uno era que al ser tan radicales, la soberbia de ellos era grandísima, entonces ellos se creían más que todos. Vimos la oración en el templo, que él oraba y el otro estaba atrás. Y lo otro, que al ser tan radicales, no podía fallar nadie porque ya lo estaban culpando. Ya estaban diciendo aquí, allá y lo otro. Entonces, pero si uno analiza lo que era un fariseo era la persona que ora 1 o 2 horas al día. Un fariseo se sabe todo el Antiguo Testamento en ese momento. Estamos hablando en ese momento. Un fariseo es el que quiere tener una comunión con Dios. Recordemos que para ellos las leyes eran esas hasta que Jesús vino y no es que las cambió. Lo que hizo fue darle plenitud a toda la ley. Luego de eso, ellos también quieren tener una comunión con el Padre. Lo que pasa es que eran demasiado radicales. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, como era metido a rollo, como era un brother que no le gustaba que le contaran las cosas, pues Pablo era el man que yo lo voy a leer, yo lo voy a investigar y yo lo voy a vivir. Entonces posiblemente Pablo se dio cuenta que él ayunaba, que él oía la palabra, que él la practicaba, que él hacía todo lo que decía el fariseísmo, más sin embargo no era santo. Entonces, hermanos, dirán muchos teólogos y mucha gente que cuando usted le abre un espacito a Dios, por ahí se mete el Señor, hermanos. Y eso fue lo que pasó. Pablo tenía esa pequeña fisurita al no creerse santo, por ahí se metió el Señor. Y lo llenó completamente, lo vació completamente, ya veremos más adelante esa parte, pero por ahí entró el Señor, hermanos. Ahora, en estos 10 minutos tal vez que me quedan, ya vimos a Pablo, pero lo que me interesa más de esta prédica es que entendamos lo siguiente, hermanos. Ahorita vamos a ver desde un punto de vista un poco más filosófico a Pablo, lo vamos a entender desde la esencia de su ser. Y es que, hermanos, para Pablo crear comunidades y salir como padre no era fácil. Ya vimos que la carta a los romanos, por ejemplo, es una carta que él envía antes de llegar a Roma, porque muchos ya llegaron a decir que él está cambiando la palabra de Dios, que él no es el apóstol de Jesús. Aparte de eso, vemos en la carta a los Corintios, conocida como la carta de las lágrimas, en la cual Pablo hace una defensa de su apostolado, una defensa excepcional, fulminante. O sea, les quiero leer una parte de eso, que dice, él empieza a defenderse, pero en el capítulo 11, en el verso 23b, él les empieza a decir, yo le gano en fatigas, le gano en prisiones, me han dado más golpes, estuve al borde de la muerte, 5 veces fui azotado por los judíos con 40 menos 1. Ellos usan 40 menos 1 porque como son tan perfectos, entonces si utilizan 40 menos 1 no se van a pasar nunca. Van a tener en 39, no va a haber un 41. Luego de eso, él dice que fue náufrago 3 veces, que fue náufrago 3 veces, que estuvo un día en el mar. O sea, es un man incomparable. Entonces, vemos que Pablo, la concepción de Pablo es hacer todo lo que tenga que, este man se hace todo lo que tenga que hacer por predicar el evangelio de Jesús. Él está en prisión y lo está predicando, hace todo y lucha por sus hijos, porque él considera hijos a los de la comunidad. Otra cosa muy importante, Pablo, después de su conversión o vocación, no crean que le fue fácil. Pablo, después de Damasco, si ustedes siguen leyendo ahí, van a encontrar que él empieza a predicar y allá lo quieren matar.
lo quieren asesinar porque este no era el que nos quería matar y no sé qué, y los judíos siempre, ¿verdad? Entonces lo sacan en bolsas y lo llevan y se va para Jerusalén. Llegando a Jerusalén, allá los apóstoles no lo quieren ver. No me digan que está Pablo, dicen, no queremos ver a Pablo porque creían que los iba a asesinar. Pero ahí es donde Dios pone ángeles. Está un Bernabé. Bernabé es el que viene, lo agarra a Pablo, lo trae consigo y lo lleva a los apóstoles. Es el que cree en Pablo. Es más, después mandan a Pablo porque ahí volvió a querer predicar y lo querían matar. Entonces lo que hacen es, mire, Pablito, váyase para su casita, allá lo vamos a llamar cuando ocupemos. Entonces, con esto viene Bernabé, casi 10 años después, y sale el primer viaje misionero a Antioquía, y él se acuerda que tiene a Pablo allá. Va Bernabé a traerlo, y ahí es donde se desprende aquel tsunami, yo lo llamo tsunami paulino, o sea, el apóstol con un poder del Espíritu Santo, mis hermanos, que no lo puedo, o sea, no podría, pues, me salen las lágrimas, solo de imaginarme el poder que este hombre tenía, pero no era él, era el Espíritu Santo, hermano. Por eso es tan importante entender quién es tu Bernabé y quién es tu Gamaliel. En mi caso, yo tengo 2 Bernabé, y uno es mi coordinadora de grupo, Mayra, y la otra es Juan Carlos. Recuerdo cuando entré al Ministerio de Prédica y Enseñanza, un hermano me dijo, es que Juan Carlos mete a los que escucha que pueden hablar bien, dice. Entonces yo dije, porque yo no sabía que era el Ministerio de Prédica y Enseñanza, y realmente gracias a eso, yo puedo decir hoy que descubrí mi vocación, que mi vocación es esta, es evangelizar. Y Gamaliel, hermanos, no tienen idea, pero fueron ustedes. Y yo por eso me preparo tanto para estas prédicas, porque no tengo cómo pagarles, la verdad. El año pasado ustedes me pagaron un retiro en el diocesano, que vino un predicador colombiano, y yo ahí hice mías las palabras de los discípulos de Emaús, cuando decían, no ardía el corazón, cuando me explicaba las escrituras. Ahí me explicaban la escritura, hermano, y yo quería gritar, yo quería llorar. Yo no sé si mis hermanos se acordarán los del ministerio, que yo tenía que repetirles el taller y les mandé un testamento inmenso porque no había con qué palabra darles las gracias. Entonces te pregunto yo, ¿quién es tu Gamaliel y quién es tu Bernabé? Luego de eso, hermanos, se desprende toda la misionología de Pablo. Pablo recorre más o menos 30,000 kilómetros. Pablo pasa por 36 comunidades. Pablo tiene 76 colaboradores. Pablo tiene de esos 76 colaboradores son 17 o 18 mujeres. O sea, a Pablo se le tacha de misógino, pero no es nadita. Por ellos, por estas primeras comunidades, es que la mujer tiene el valor que tiene hoy. Porque antes, en aquel tiempo, ser mujer era ser nada, y por eso vemos a nuestra Santísima Madre cuando el Señor la deja con el discípulo amado, porque no podían estar solas. Pero el cristianismo, como hoy estamos llamados a dar integralidad a los seres humanos. Esa es nuestra esencia, dar integralidad, hermanos. Siguiendo con esto, vemos como les dije al inicio, después de la carta a los Corintios, viene la carta a los Romanos, y vemos, yo ahí entendí, hermano, yo cuando leí la carta a los Romanos, cuando yo comprendí, realmente soy un enamorado de Pablo, de lo que hizo el Espíritu Santo en él realmente. Cuando yo me leí 2 de Corintios, casi lloraba. Me leí Gálatas, ni quiera Dios, para mí culmen. Y cuando vengo a escuchar la carta a los Corintios que veo, porque es que Pablo no te habla de lo que le han contado, Pablo te vive de experiencias, de lo que él siente, de lo que él ha vivido. Y es por eso que él nos relata lo que es la Santísima Trinidad. Nos dice que la Santísima Trinidad, allá en Romanos, en los primeros capítulos del 1 al 5, más o menos, dice que es relación, que es comunidad, y que es deportamiento. Deportamiento es un amor sin fondo, un amor que llega y nos dice, ¿cómo podemos ser parte de esta comunidad? En el capítulo 6 nos muestra las gracias sacramentales que obtenemos por medio del bautismo. O sea, hermano, ser hoy bautizado, desde la carta a los Romanos, usted no tiene, o sea, no tiene que andar mendigando amor a nadie. Usted solo sabe que Cristo Jesús está en su corazón, que es el Espíritu Santo, como él dice, el Espíritu en 8:11, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo es el que está en su corazón. Yo no sé, o sea, es una magnitud, es algo espectacular. Ver las 7 maravillas del Espíritu Santo que nos hace clamar a Abba Padre. O sea, vemos todo lo que somos por medio del Espíritu Santo en esta carta a los Romanos. O sea, es una experiencia de Pablo, pero ¿qué es esa experiencia? ¿Qué es eso? Es que Pablo, hermanos,
lo vive desde el Espíritu Santo. O sea, Pablo se vacía completamente de él. Ahí en Damasco lo que hizo fue limpiarse, sacarse ese yoísmo, lo que decía el Evangelio del día de hoy, botar esos odres viejos para el vino nuevo. O sea, Pablo se limpia completamente y deja que el Espíritu Santo lo penetre por todo, y ahí es donde siente ese amor. Pablo, que hacía tantas cosas por agradarle a Dios, y lo único que tenía que hacer era quedarse quieto y dejar que el Espíritu Santo lo amara, sentir ese amor sin fondo, sentir que ya no había más, y que él pueda decir ahora: yo no soy yo el que vive en Cristo, en mí. Y poder, hermanos, y con esto quiero terminar, perdónenme, pero es que no entiendo, pues, poder venir y decir lo que dice en la carta a los Romanos: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni presentes, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criaturas, nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Nada, hermano, te va a separar del Señor jamás, ni el COVID, ni enfermedades, ni nada, porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Y Yuli, ayúdeme ahí con la canción, por favor, le agradezco. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te Pagaré, oh Señor. Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado, siempre te ofreceré mi alabanza? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Oh Señor, Todo el bien que me has hecho, oh Señor, ¿cómo te pagaré? oh Señor. Alzaré La copa de la salvación, e invocaré tu nombre, y mis votos cumpliré ante el pueblo, y así te pagaré, oh Señor, oh Señor, todo el bien que me has hecho, oh Señor, y así te pagaré. Oh Señor. Gracias, Padre bueno, porque has estado grande con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la certeza de que tú habitas en nuestro ser, de que tú habitas en nuestros corazones y nos estás amando desbordantemente. Permítenos, Espíritu Santo, por tu santa palabra, poder vaciarnos de nosotros, poder aceptar, poder abrirnos a que entre el Espíritu Santo y nos llene completamente, porque tu palabra, Señor, nos dijo que el que crea en ti podrá hacer obras, prodigios y milagros más grandes que los que tú hiciste. Y vemos que en Pablo, Señor, él pudo encarnarte, él pudo traer todo lo que tú tenías para él, y esas palabras que dijiste que él iba a ser tu herramienta perfecta, así fue, Señor. Padre, permítenos que por medio de tu Santo Espíritu, que es el que habita en nuestros corazones, podamos salir por los más necesitados en este momento. Porque hay mucha gente allá afuera que no tiene ni qué comer, Señor, y nosotros tenemos de sobra. Padre, permítanos, Padre, tocar esos
nuestros corazones para poder salir a la ayuda del más necesitado, para poder cumplir tu voluntad, porque tu palabra dice que solo el que cumpla la palabra de nuestro Dios Padre es el que podrá ver el reino de los cielos. Te alabamos y te bendecimos y no sabemos cómo pagarte, Señor, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Te damos gracias, Padre Santo, a ti que eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén.